Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a dar un breve repaso de la materia de otorrinolaringología. Para iniciar vamos a comenzar con la otología, principalmente con el oído externo. Dentro de las patologías del oído externo tenemos la pericondritis del pabellón auricular. Las situaciones que preceden a la infección del espacio subpericondrial son traumatismos, quemaduras, heridas quirúrgicas, entre otros. Inicialmente el pabellón está enrojecido y edematoso. Luego se forman abscesos que, si persisten, necrosan el cartílago y obtienen una forma de oreja en coliflor. El tratamiento aquí son antibióticos como ciprofloxacino, aminoglucósidos y drenaje en caso de que tenga absceso. El síndrome de Ramsay-Hunt es una infección del nervio facial por el virus varicela zoster, con aparición de vesículas cutáneas. Habrá parálisis facial, otalgia, afectación del octavo par craneal, con vértigo e hipoacusia, si se desarrolla por completo. Otra entidad es el otohematoma, que es la aparición en el pabellón auricular de una colección hemática subpericóndrica tras un traumatismo. El tratamiento es siempre quirúrgico con incisión, drenaje y vendaje compresivo, así como profilaxis antibiótica. Otras entidades del oído externo son la otitis externa localizada, también llamada circunscrita o forúnculo del oído. Es causado principalmente por Staphylococcus aureus. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener infección de la glándula pilosebácea. La clínica va a ser otalgia, inflamación circunscrita en el tercio externo del conducto auditivo externo. El tratamiento, en caso de que sea un absceso, va a ser la incisión y drenaje con antibióticos y analgésicos. Otra entidad es la otitis micótica, también llamada otomicosis. Dentro de los factores de riesgo tenemos humedad y calor, el uso de antibióticos, falta de cerumen, pH elevado, diabetes e inmunodeficiencia. Dentro de la clínica va a cursar con prurito intenso, este es el dato principal, y otorrea densa, grumosa y blanquecina. En la otoscopía se van a ver además las hifas de color blanquecino. El tratamiento consiste en antifúngicos tópicos como el clotrimazol, bifonazol y alcohol boricado. En caso de resistencia se da vía oral itraconazol. La otitis externa difusa bacteriana es causada principalmente por P. aeruginosa y también por Staphylococcus aureus. Dentro de los factores de riesgo tenemos es también llamada la otitis del nadador, la presencia de un pH alcalino, acumulación de humedad y limpieza enérgica del pabellón. La clínica va a ser prurito e hipersensibilidad, hipoacusia y plenitud aural, eritema y edema, secreción purulenta y costras, palpación y masticación dolorosa. El tratamiento sacado de la guía de práctica clínica son, en primer lugar, preparados óticos de neomicina, polimixina B y fluocinolona 5 gotas cada 8 horas por 7 días. Vinagre blanco en oído afectado 5 a 10 gotas cada 8 horas por 7 días, analgésicos vía oral y cuidados tópicos generales por 10 días. Otitis media aguda. La vamos a definir como la presencia de inflamación en el oído medio acompañada de inicio súbito de signos y síntomas de inflamación. Vamos a tener varios factores de riesgos. Dentro del primero tenemos que es una enfermedad muy común en niños, pues recordemos que la trompa de Eustaquio es más rectificada y tiene un tamaño mucho menor que en el caso de los adultos, y esto es predisponente para infecciones que se transmiten desde, puede ser una rinitis
y se complica a una otitis media aguda. Niños que acuden a guarderías, en caso de niños con desnutrición, en adultos uso de drogas o cocaína o en asociación con rinitis medicamentosa. Vamos a tener dos etiologías, una va a ser viral y otra bacteriana. Dentro de la viral tenemos al virus sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza y rinovirus. Dentro de la etiología bacteriana está el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Ojo aquí, recordar que son los mismos factores etiológicos que en el caso de la sinusitis. Vamos a tener dos fases, una fase de colección y otra fase de otorrea. La fase de colección se va a caracterizar por el acúmulo de contenido purulento en el interior de la caja timpánica. Vamos a tener como síntomas cardinales otalgia, hipoacusia y fiebre. La fase de otorrea va a ser la salida de material purulento por perforación de la caja de la membrana timpánica de manera espontánea, y con ello va a traer el cese de la otalgia. La clínica, como ya lo vemos, son otalgia, fiebre e hipoacusia, y dentro de la exploración física vamos a tener una membrana timpánica abombada, una disminución de la movilidad de la membrana y un derrame en el oído medio. El diagnóstico se realiza mediante la exploración, los signos clínicos y la otoscopía. Para el tratamiento farmacológico tenemos principalmente o en primera instancia la amoxicilina de 80 a 90 kilogramos por día en 3 dosis, y esto lo vamos a dar por 5 a 10 días. Tenemos la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico de 80 a 90 miligramos kilogramo día en 2 o 3 dosis por 5 a 10 días. Como alternativa a esta tenemos la ceftriaxona de 50 a 75 miligramos kilogramo día inyectable por 3 días, o la clindamicina 25 a 40 miligramos día en 3 a 4 dosis por 10 días. Como vemos, el tratamiento es largo en sí, y para el caso de fiebre y dolor tenemos el acetaminofén de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, o ibuprofeno 5 a 10 miligramos kilogramo dosis, solamente en caso de fiebre y dolor. Dentro del tratamiento farmacológico lo vamos a dar de primera instancia en pacientes que no han recibido tratamiento previo antimicrobiano. Vamos a dar únicamente amoxicilina 80 a 90 miligramos kilogramo día. En pacientes que han sido inicialmente tratados con antimicrobianos, o en aquellos en los que exista una falla terapéutica definida después de la observación de 48 a 72 horas, en pacientes sin tratamiento previo vamos a dar amoxiclavo. Y finalmente en aquellos pacientes con falla terapéutica definida después de la observación de 48 a 72 horas, con pacientes con tratamiento previo vamos a dar ceftriaxona por 3 días, y como alternativa tenemos a la clindamicina. Finalmente tenemos las complicaciones. Estas van a ser de dos tipos: intratemporales y extratemporales. Dentro de las intratemporales, la más frecuente común es la perforación de membrana timpánica, parálisis del nervio facial, mastoiditis, laberintitis y hipoacusia neurosensorial. Dentro de las extratemporales tenemos el absceso extradural, subdural o la meningitis y la trombosis del seno lateral. En cuanto a la otitis media, los factores de riesgo son causados por Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Streptococcus saprophyticus. La clínica va a ser otorrea fétida, pérdida de la anatomía normal de la membrana timpánica, perforación timpánica, destrucción de la cadena osicular
y la presencia de colesteatoma con hipoacusia sensorial. El tratamiento son antibióticos tópicos, polimixina y neomicina con corticosteroides. El tratamiento quirúrgico consiste en la timpanoplastía, mastoidectomía simple o radical más timpanoplastía en caso de complicaciones. El colesteatoma, como definición, es un pseudotumor de origen epitelial generado por la presencia de un epitelio queratinizante en las cavidades del oído medio. La clínica va a ser otorrea crónica, fétida y persistente. Hay presencia de hipoacusia intensa con perforación timpánica. El tratamiento va a ser la timpanoplastía con mastoidectomía abierta. La autoesclerosis predomina en mujeres, sexo femenino, raza blanca y empeora con el embarazo. Es un padecimiento autosómico dominante. La clínica suele debutar entre los 20 y 30 años de edad con hipoacusia de transmisión. Lo más característico es que es una hipoacusia progresiva con acúfenos de carácter bilateral. Hay inestabilidad más que vértigo y no hay otalgia ni otorrea. Pueden aparecer las llamadas paracusias de Willis, donde el paciente oye mejor en ambientes ruidosos, y de Weber, donde hay una resonancia de su propia voz. El diagnóstico es audiológico, el RINE será negativo con Weber lateralizado al oído con hipoacusia más severa. El timpanograma puede ser normal o con complianza disminuida y el reflejo estapedial se encuentra ausente. El tratamiento consiste en la estapedectomía. Continuamos con el tema de vértigo. El vértigo más frecuente, más común, es el vértigo postural paroxístico benigno. Se produce por canalitiasis o por copulolitiasis, son dos teorías. Antecedentes de traumatismo cráneoencefálico también es muy importante. La clínica son crisis de vértigo provocadas por movimientos cefálicos de extensión y giro de corta duración, ojo con esto, menos de 1 minuto. El diagnóstico es mediante la inducción del vértigo y el nistagmo con la maniobra o test de Dix-Hallby. Se agota tras 30 segundos, se fatiga y es reversible. El tratamiento, de igual forma, se utilizan maniobras de reubicación canalicular como las maniobras de Epley y Semont. La neuritis vestibular es la segunda causa más frecuente de vértigo. Se cree que es causada por el virus herpes tipo 1. La clínica va a ser crisis única e intensa de vértigo intenso súbito con náusea y vómito que dura varios días. El diagnóstico es mediante resonancia magnética que puede aparecer una hipercaptación del nervio vestibular. Para el tratamiento se utilizan sedantes vestibulares y antieméticos. El uso precoz e ejercicios de reeducación vestibular aceleran la recuperación en estos pacientes. Otro padecimiento es el hidrops endolinfático o síndrome de Meniere. Dentro de los factores de riesgo se produce una distensión del laberinto membranoso debido a un aumento de la endolinfa. La clínica va a ser muy característica: hipoacusia, tinnitus o acúfenos, plenitud aural, vértigo que dura varias horas. El tratamiento es dieta hiposódica, sedantes vestibulares y antieméticos. Se utilizan diuréticos como acetazolamida e hidroclorotiazida. El tratamiento también puede ser de manera intratimpánica, utilizando esteroides como dexametasona y pregunta de ENARM, de Produmet, aminoglucósidos como la gentamicina. Hay tratamientos quirúrgicos con descompresión del saco endolinfático con sección del nervio vestibular o laberintectomía. Pasamos a otro tema, epistaxis, muy frecuente. Vamos a tener clasificarlo en dos tipos, anterior y posterior.
En el anterior tenemos el área de Kieselbach o área de Lille. En esta región confluyen tanto vasos de la carótida externa como interna. Este tipo de hemorragia se presenta en niños jóvenes y es causante del 90% de epistaxis. En la parte posterior hay un sangrado por orofaringe proveniente de la arteria esfenopalatina. Únicamente se presenta en el 10% de la población y principalmente son adultos de la tercera edad. También los podemos clasificar en locales y sistémicos. Dentro de los locales tenemos sequedad de mucosas, traumatismos nasales, rinosinusitis, infecciones, tumores nasosinusales y nasoangiofibroma juvenil. Dentro de los sistémicos tenemos como causas hipertensión arterial, alteraciones de la coagulación, toma de anticoagulantes y enfermedad de von Willebrand. Para el diagnóstico se requiere rinoscopía anterior, endoscopía rígida y nasofibroscopía flexible. Para el tratamiento necesitamos en primer lugar colocar presión, reposo y compresión. Segundo lugar, taponamiento anterior o posterior y retirar a las 48 horas. Tercer lugar, embolización maxilar interna o esfenopalatina. Y en cuarto lugar, ligadura de la carótida interna, solo en la rotura de aneurismas traumáticos cerebrales. Continuamos con otro tema muy preguntado, la rinitis. Vamos a comenzar con el catarro común, también llamado coriza. Va a ser una rinitis aguda inespecífica. La causa es viral, principalmente por rinovirus. Es el agente etiológico más frecuente. Los síntomas son los de un cuadro gripal con fiebre, malestar general, obstrucción nasal, rinorrea acuosa en un inicio. El tratamiento va a ser sintomático durante una semana con descongestionantes, antiinflamatorios, analgésicos y antitérmicos. Continuamos con la rinitis alérgica, muy predominante, prevalece en el 25% de la población. Se debe a alergenos como pólenes, malezas de árboles, ácaros, polvos domésticos, pelo de animales, entre otros. La clínica consiste en estornudos, en salvas, muy importante y es lo característico, obstrucción nasal, rinorrea acuosa y prurito nasal y ocular. La mucosa muestra una palidez característica, habrá un incremento de eosinófilos en sangre y exudado nasal, así como IgE en sangre tanto total como específica. El tratamiento, obviamente, evitar la exposición al alérgeno, antihistamínicos, corticoides intranasales. Continuamos con la rinitis vasomotora. Aparece en edades medias de la vida y se debe a episodios de estornudos, obstrucción nasal y rinorrea clara. Se debe a una hiperfunción parasimpática y los desencadenantes son cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire, olores irritantes, entre otros. Esta rinitis está favorecida por fármacos como reserpina, alteraciones hormonales como hipotiroidismo, muy importante el embarazo y anticonceptivos orales. El tratamiento es la supresión de irritantes y medidas sintomáticas. La rinitis crónica hipertrófica, hay una repetición sucesiva de episodios de rinitis aguda. Genera fenómenos inflamatorios crónicos. Estos cambios son los responsables de la obstrucción nasal, disminución del olfato y rinorrea. Dado el crecimiento excesivo de los cornetes inferiores y la clínica no mejora con medidas conservadoras, hay que recurrir a la cirugía de los cornetes inferiores. Otra entidad es la rinitis por fármacos o rinitis medicamentosa. Puede cursar tanto con obstrucción como con sequedad. Muy importante, dentro de los agentes tenemos aspirina, anticonceptivos orales,
vasoconstrictores y beta bloqueantes oleosas. Finalmente, la aucena es una rinitis crónica trófica y se asocia a cacosmia, muy importante. En general se da en mujeres de edad joven. A pesar de la fetidez característica de las costras, no tienen percepción de la misma. La aucena es muy característico la cacosmia o anosmia. El tratamiento es igual que la rinitis seca anterior. Sinusitis. La definición es la inflamación de la mucosa de la nariz y senos paranasales. Vamos a tener una clasificación que la divide de acuerdo a su cronicidad o temporalidad. Va a ser aguda, menor de 4 semanas, subaguda de 4 a 12 semanas y crónica mayor de 12 semanas. Vamos a tener varios factores de riesgo, dentro de los cuales se encuentra sumergirse en aguas contaminadas, trabajar en exposición a toxinas o sustancias que dañen las vías respiratorias, tabaquismo, uso de drogas como la cocaína y la presencia de rinitis medicamentosa. Vamos a tener dos etiologías, van a ser virales como adenovirus, influenza, parainfluenza y rinovirus, o de origen bacteriano como el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a tener criterios mayores y menores. Dentro de los mayores tenemos 5. Los 3 primeros son con afección a nariz, como rinorrea purulenta, obstrucción nasal, hiposmia o anosmia, dolor facial y fiebre. Y los criterios menores tenemos cefalea, tos, halitosis, otalgia, plenitud óptica y dolor dental. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con 2 criterios mayores se hace el diagnóstico, o con 1 mayor y 2 menores. ¿Vamos a requerir radiografía? Pues realmente no, como lo hemos visto en la mayor parte de las patologías, no se requiere el uso de radiografía de manera rutinaria. El diagnóstico es meramente clínico. Y vamos a pedir, en caso de que nosotros sospechemos o tengamos una duda diagnóstica, radiografías en proyección de Cadwell y lateral de cráneo. Para el tratamiento farmacológico vamos a tener que va a ser de 10 a 14 días, ya es una infección complicada, y vamos a dar antibióticos como amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas y trimetoprim, sulfametoxazol 160-800 miligramos cada 12 horas. En caso de que tengamos alergia a la amoxicilina, penicilinas, vamos a utilizar dicloxacilina, o en caso de alergia a trimetoprim, dicloxacilina 100 miligramos cada 12 horas o claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. La acitromicina la pongo aparte porque solamente se van a dar 500 miligramos por 3 días. El uso de analgésicos es también importante. En caso de fiebre vamos a tener el uso de paracetamol 500 miligramos cada 6 horas y naproxeno 250 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Vamos a dividir las complicaciones en 2. Van a ser complicaciones oculares y complicaciones intracraneales. Dentro de las complicaciones oculares tenemos a la celulitis periorbitaria, la celulitis orbitaria, absceso orbitario. Dentro de las intracraneales tenemos la trombosis de seno cavernoso, absceso epidural, meningitis, empiema subdural y absceso cerebral. Faringoamigdalitis, el cual es uno de los padecimientos más frecuentes en consulta externa. De ahí su importancia de hablar de este importantísimo tema. Se va a definir como la infección o inflamación de faringe y amígdalas.
Los factores de riesgo, vamos a tener tabaquismo o personas que estén en contacto con el humo del tabaco, como fumadores pasivos, o alguna otra sustancia tóxica, por ejemplo en enfermedades del trabajo. Contagio con pacientes portadores, antecedentes de reflujo gastroesofágico y pacientes con hacinamiento. Ojo en los antecedentes de reflujo gastroesofágico, porque no todas las faringoamigdalitis son de origen infeccioso. Podemos tener faringoamigdalitis de origen irritativo, como es el caso de el reflujo gastroesofágico. Vamos a tener en el caso de faringoamigdalitis por infección, vamos a tener dos etiologías muy importantes, que van a ser la viral y la bacteriana. En la viral tenemos el rinovirus, coronavirus y adenovirus. Y en la bacteriana tenemos principalmente al estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Ojo con estas imágenes, la diferencia es muy clara, en verdad. No se nos puede olvidar o no se puede pasar una enfermedad, una infección viral de una infección bacteriana. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Para eso tenemos los criterios de Centor, los cuales nos van a dar una puntuación de acuerdo a las características clínicas. Para nosotros determinar que es una infección de origen bacteriano. Tenemos ausencia de tos, 1 punto, nódulos cervicales anteriores dolorosos, 1 punto, fiebre mayor de 38 grados, 1 punto, exudado o inflamación de exudado retrofaríngeo, 1 punto, en niños de 3 años de edad hasta 14 años, 1 punto, edad de 15 a 44 años, 0 puntos, y edad de más de 45 años, menos 1 punto. Vamos a tener una alta probabilidad de que sea un origen bacteriano cuando tenemos más de 3 puntos. En este caso vamos a considerar el uso de antibióticos. Una baja probabilidad lo tenemos con menos de 2 puntos, y ojo, aquí está en rojo. En estos pacientes no está indicado el uso de antibióticos. Vamos a tener distintos signos de alarma, las cuales son si el paciente persiste con fiebre de más de 3 días, en caso de cianosis o datos de dificultad respiratoria, falta de mejoría después de 7 días de iniciado el tratamiento y aparición de nuevos síntomas. En estos casos se debe de referir al paciente al área de urgencias de la clínica o a segundo nivel. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El gold estándar hasta la fecha en México es el cultivo de exudado faríngeo, que tiene una sensibilidad de 90 a 95% para faringitis aguda. La prueba rápida de detección de antígeno es una prueba también muy importante, pero esta solamente va a confirmar infecciones previas, no nos va a dar datos de que el paciente esté cursando en un proceso agudo de faringoamigdalitis. Vamos a tener el tratamiento no farmacológico, el cual va a consistir en realizar gargarismos con solución salina, los cuales van a producir un leve alivio. Comer alimentos suaves. El uso de miel, realmente no hay estudios concluyentes de que confirmen el uso para este tipo de patología, pero de igual forma producen alivio en la garganta. Ingerir abundantes líquidos y tomar bebidas calientes también nos va a ayudar al alivio de la sintomatología. El tratamiento farmacológico, vamos a utilizar analgésicos y antipiréticos en caso de fiebre, y tenemos los esquemas antibióticos en caso, como lo repito, y de igual forma regresen a la imagen, que es muy clara para diferenciar una faringoamigdalitis de origen viral o bacteriana, y con ayuda de los criterios de Centor.
Vamos a tener un esquema corto, el cual se va a dar en menores de 27 kilos, penicilina G benzatínica de 600.000 unidades intramusculares como dosis única, o más de 27 kilos, penicilina G benzatínica 1.200.000 unidades como dosis única. Tenemos el esquema largo, el cual lo vamos a dar en pacientes menores de 20 o mayores de 20 kilos. Vamos a utilizar en menores de 20 kilos penicilina procaínica 400.000 unidades intramuscular cada 24 horas por 3 días, y a esto se le va a sumar una de penicilina benzatínica 600.000 unidades al cuarto día. En mayores de 20 kilos vamos a utilizar el doble, penicilina procaínica 800.000 unidades internacionales intramuscular cada 24 horas por 3 días, más una penicilina benzatínica 1.200.000 unidades al cuarto día. Tenemos un tratamiento que lo vamos a dar por 10 días, que es el tratamiento oral. Vamos a utilizar amoxicilina más ácido clavulánico en niños de 20 a 40 miligramos kilogramo día cada 8 horas. Esto lo vamos a dividir. Y en adultos amoxicilina más ácido clavulánico 500 miligramos cada 8 horas. En pacientes alérgicos tenemos la eritromicina de 30 a 40 miligramos kilogramo día cada 8 horas en niños, y en adultos eritromicina 500 miligramos cada 8 horas. Tenemos a la clindamicina de 10 a 20 miligramos kilogramo día cada 6 horas en niños, y la clindamicina 600 miligramos al día en 2 a 4 dosis en pacientes adultos. Vamos a dividir las complicaciones de la faringoamigdalitis en supurativas y no supurativas. Dentro de la supurativa media, sinusitis, adenitis cervical y absceso periamigdalino. Dentro de las no supurativas tenemos fiebre escarlatina, fiebre reumática, glomerulonefritis y síndrome de choque tóxico. Continuamos con las patologías de laringe. Vamos a hablar principalmente de las lesiones benignas. Los nódulos vocales afectan más a mujeres. Son la neoformación benigna más frecuente del sexo femenino, y a niños donde son la causa más habitual de disfonía. Aparecen por un mal uso y un abuso vocal prolongado en profesionales de la voz como cantantes o profesores. Su localización es anterior, como lo vemos en la imagen, y es bilateral. El tratamiento es mediante foniatría, microcirugía, endolaringia. Continuamos con los pólipos vocales. Es la tumoración benigna de la cuerda vocal más frecuente en la población general, principalmente en varones. Aparece tras esfuerzos vocales puntuales, sobre todo si se preceden de catarros y si los pacientes fuman. Puede ser sésiles o pediculados y suelen localizarse en la zona anterior de la glotis y ser unilaterales. El tratamiento es mediante microcirugía laringea. El edema de Reinke, su aparición está condicionada por la exposición de irritantes como tabaco, alcohol o ácidos, o por el mal uso o abuso vocal prolongado. Otros procesos son hipotiroidismo, que favorece su desarrollo. Se produce por una colección de edema a nivel submucoso en la lámina propia del corión, entre la mucosa y el ligamento bucal o espacio de Reinke. Muy importante es el edema característico bilateral. El tratamiento es decorticación o cordotomía, o con láser de CO2 o microcirugía. Finalmente, el paquiderma y úlcera de contacto es producido por ERGE, muy importante. Aparece por una sobrecarga fonatoria en tosedores compulsivos y asociados a reflujo gastroesofágico. Produce disfonía dolorosa y suele ser bilateral posterior. El tratamiento es rehabilitación foniátrica y microcirugía con inhibidores de bomba de protones, omeprazol,
en caso de que se asocie a ERG. Finalmente vamos a hablar de las patologías tumorales más frecuentes, comenzando con el nasoangiofibroma, también llamado angiofibroma nasofaringeo juvenil. Es exclusivo de varones adolescentes antes de los 18 a 20 años. Los síntomas van a ser epistaxis de repetición, masa que se localiza en el cabum, obstrucción nasal o rinoscopía posterior, viéndose una masa violácea vascular. Su vascularización procede de la arteria maxilar interna. Recomienda la realización por el riesgo de sangrado masivo. El estudio se complementa con resonancia magnética al igual que arteriografía. El tratamiento consiste en la cirugía con embolización previa. Requiere, en estos casos, la recidiva ocurre en el 10 al 40% de los casos. Continuamos con el cáncer epidermoide. Afecta más a varones y adultos. No se ha visto relación con el tabaco y parece jugar un papel importante la exposición al polvo de madera. Níquel es un factor de riesgo también para cáncer epidermoide y el papiloma invertido es un precursor del carcinoma epidermoide. El tipo histológico más frecuente es el epidermoide y la clínica consiste en insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea unilateral purulenta y epistaxis. Hay presencia de algias faciales, bucodentarias y oculoorbitarias. Su localización más frecuente es en seno maxilar, etmoides y fosa nasal. El diagnóstico es con endoscopía y TAC. Tratamiento mediante cirugía y la quimioterapia suele utilizarse solo con fines paliativos y la radioterapia se usa unida a la cirugía. Otros tumores nasosinusales son el osteoma o mucosele. El osteoma es el más frecuente de los tumores benignos. Se localizan en el seno frontal y cursan asintomáticos o con cefalea. El osteoma asintomático no se trata, pero si produce dolor u obstruye el conducto de drenaje del seno, provoca un mucosele, que se debe de manejar de manera quirúrgica. Afecta a varones pospúberes y tiene predisposición familiar. Continuamos con los tumores de orofaringe e hipofaringe, son predominantemente cánceres epidermoides. La presentación es mediante adenopatía cervical, disfagia y si se presenta en amígdala y aumento unilateral o lesión ulcerada que no cura en menos de 3 semanas. Para el diagnóstico requiere biopsia y en el 33% de los casos hay otro tumor primario. Se asocia principalmente a tabaco y alcohol. Requiere cirugía, radioterapia o quimioterapia. Finalmente, el cáncer de laringe es el más frecuente de los tumores de cabeza y cuello. Está relacionada directamente con el consumo de tabaco y afecta más a varones. Muchas veces se asocia a hábito enólico, más en el caso de los supraglóticos. Factores de riesgo, productos químicos, derivados de exposición ocupacional, trabajadores de industria química, textil. El principal factor pronóstico son las metástasis ganglionares cervicales. El tipo histológico más frecuente es el cáncer epidermoide. La clínica va a ser principalmente disfonía con más de 3 semanas, la cual requiere laringoscopía para su diagnóstico. El tratamiento consiste en laringectomía y radioterapia. Eso es todo por este video, espero les guste, por favor compartan y suscríbanse al canal, eso me ayudaría mucho. Muchas gracias y hasta luego.